Buenas tardes, les damos la bienvenida a todas y a todos los que nos acompañan hoy, que damos el inicio a el ciclo que va a estar coordinado por la doctora Graciela Ralón. El ciclo se titula Mundo de la vida, percepción y lenguaje. Graciela Ralón va a coordinar este ciclo, como les decía, que son varios encuentros. Entonces, siempre sugerimos cuando son ciclos que quienes quieran transmitir a otras personas, que ya se inicia hoy con la presentación del doctor Luis Rabanaque, pueden después, si no pudieron participar en este encuentro, ver la grabación que va a estar en nuestro canal de YouTube y luego seguir los próximos encuentros. Queremos, en el nombre del Centro de Estudios de Hermenéutica, Luis, agradecerle especialmente que haya aceptado inaugurar, abrir este ciclo que va de la mano de Graciela. Y entonces la presento a Graciela y después te doy la palabra. Gracias. Graciela Ralón es doctora en filosofía, se especializa en el área de la filosofía contemporánea en fenomenología francesa. Es directora de proyectos de investigación de la UNSAM, integrante de proyectos de investigación en el marco de la UBA y del CONICET. Posee formación de recursos humanos, es directora de becarios y miembros de la carrera de CONICET, directora en numerosas tesis de licenciatura y doctorado, profesora invitada en calidad de conferencista por universidades nacionales y en el exterior. Entre los numerosos artículos publicados en revistas nacionales e internacionales se destacan Symbolic Matrix and the Institution of Meaning, El suelo de la naturaleza como lugar de arraigo de la cultura, el enigma de lo sensible, Cuerpos que sienten y desean, Mundo y fe perceptiva, y la lógica práctica y la noción de hábito. Además, Graciela Ralón es miembro ordinario del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y del Centro de Filosofía Eugenio Pucchiarelli de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Bueno, Graciela, te paso entonces. muchas gracias, Laura, por la presentación, y realmente es un gusto para mí abrir este ciclo en el cual, bueno, como ya Laura indicó, hoy contamos con la primera exposición del doctor Luis Rabanaque, y luego tendremos las exposiciones a lo largo del año del doctor Rollero, del doctor Martín Grassi y del doctor Francisco Fischer, a quienes nuevamente les envío mi agradecimiento por la aceptación, porque creo que es un lujo este ciclo con ustedes, ¿sí? Bien. Antes de presentarlo a Luis Rabanaque, siempre me gusta poner en claro las cartas sobre las cuales uno elige y por qué elige un tema, o digamos, es decir, un núcleo temático en este caso, porque es muy amplio. Y en primer lugar, digamos, no puedo dejar de decir o de nombrar a uno de los grandes maestros de la fenomenología y de la hermenéutica, que es Paul Ricard. Seguramente todos conocemos, hemos leído ese trabajo, para mí muy sugestivo, muy lúcido, muy difícil también de leer, de fenomenología y hermenéutica, donde Ricard no deja de pensar los presupuestos fenomenológicos de la hermenéutica y los presupuestos hermenéuticos de la fenomenología. Creo que es un trabajo que, digamos, todavía nos permite hoy profundizar e ir más allá de las tesis de Ricard. Por supuesto, basándonos en las tesis de Ricard, pero, digamos, dar un paso más. Por otra parte, también la elección de este tema tiene que ver también con Ricard, ¿sí?
porque justamente siempre otra de así esas puntos que a uno lo dejan pensando, digamos, desde que empecé en la filología casi, que es una afirmación de Riquet respecto del lenguaje que leo a continuación. Dice, por un lado, el lenguaje no es primero ni autónomo, sino que aparece como una expresión secundaria, entre comillas, de una aprehensión de la realidad articulada más abajo. Por el otro lado, es solo por el lenguaje donde su dependencia respecto, es solo por el lenguaje donde su dependencia respecto de lo que lo precede se dice. Es decir, evidentemente esto está formulado en términos de paradoja, y justamente, como siempre digo, cuando hablo de paradoja, hablo de una tensión. Es decir, el lenguaje no es posible, ¿no es cierto?, decir, sin ese mundo de la vida, mundo perceptivo, logos endiácetos, como dice Merleau-Ponty, pero por el otro lado, es decir, solo ese mundo mudo de la percepción se dice en el lenguaje. Y para mí esto es, digamos, un tema que no voy a terminar de resolver, creo, por más que siga investigando y siga estudiando, porque desde ya lo hago. Quizás husserlianamente, y Luis lo podrá ver mejor si en algún momento hace alguna referencia, es lo que ya Husserl indicaba en las meditaciones cartesianas cuando decía se trata de llevar, ¿no es cierto?, de decir la experiencia muda a la expresión de su propio sentido. Es otra forma, quizás con forma de pasaje lo de Husserl, pero de formular la cuestión. Bien, dicho esto, que serían las motivaciones por las cuales organicé este ciclo, paso a la presentación del doctor Rabanake, que en primer lugar no puedo dejar de decir que es un gran amigo, sobre todo un gran amigo filosófico, si se quiere, un gran en todo sentido, pero digo filosófico porque justamente nos conocimos con Luis en el momento en que él finalizaba su carrera de filosofía en la Universidad de El Salvador, y yo daba mis primeros pasos, digamos, en la docencia también en dicha universidad. Bueno, para mí eso, la vida, digamos, retrotrae mucho, pasaron muchos años, digamos, es decir, de ese encuentro, y la verdad que mantenemos una amistad, creo, muy querida, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Bien. Ahora sí, hago tu presentación formal, Luis. El doctor Rabanake es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de filosofía contemporánea y director del doctorado en filosofía en la Universidad Católica Argentina. Investigador independiente del CONICET. Su área de interés académico se centra en la fenomenología de Edmund Husserl, y en particular en las cuestiones del noema, el lenguaje, la corporalidad y la pasividad. Ha publicado en revistas y libros de la especialidad y ha traducido obras del alemán y el inglés. Dirige la revista Escritos de Filosofía, segunda serie, y es miembro activo del CLAFET, Círculo Latinoamericano de Fenomenología y Hermenéutica. Bueno, Luis, con tu presentación damos inicio entonces al ciclo y a tu conferencia. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a toda la organización por esta invitación, y muy particularmente a vos, Graciela. Lograste emocionarme, así que tengo la voz un poco cortada. Realmente hace muchos años que nos conocemos, y creo que muy bien, y realmente ha sido, es y seguirá siendo una amistad tanto personal como, o sea, mundo vital, como filosófica, ¿no? Así que te agradezco, además, que me hayas elegido para esta primera conferencia, que espero que no espante a la audiencia para las próximas. Ustedes me lo dirán ahora cuando termine. Así que les agradezco a todos.
y sin más comienzo la exposición, que en relación con este tema y con lo que ustedes tienen avanzado en el pequeño abstract que aparece en el flyer, en la discusión, el tema de la interrelación entre la percepción, el mundo de la vida y el lenguaje no ha sido trabajado por Husserl específicamente como tema. De manera que, ya adelanto alguna cosa, parte de lo que voy a decir es en realidad conjetural y depende más de mi interpretación que de lo que se diga directamente Husserl. Si en parte se desprende y en parte lo hago desprender. Simplemente hago este aviso, sobre todo para la última sección, o las últimas dos secciones, las que tienen que ver ya directamente con el mundo de la vida. Abierto el paraguas, paso, si la tecnología me lo permite, a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí. Bien. Y damos comienzo. La pregunta por la relación entre la percepción y el lenguaje recorre toda la obra de Husserl. Desde sus primeras preocupaciones filosóficas en torno a la fundamentación de la aritmética, hasta sus reflexiones tardías sobre el mundo de la vida, al que contrasta, como sabemos, con el mundo tal y como lo ha interpretado la ciencia moderna. Y es precisamente un problema relacionado con la conexión entre estos dos elementos, la percepción y el lenguaje, lo que ha motivado el surgimiento de su concepción original de la intencionalidad frente al planteo de Brentano. En efecto, en su primera obra, La filosofía de la aritmética, de 1891, Husserl ensaya aplicar a los actos en los que se despliegan los conceptos aritméticos básicos la teoría psicológica de Brentano acerca de la intencionalidad como el rasgo distintivo de los fenómenos mentales o fenómenos psíquicos, como lo llama Brentano. Brentano combina dos ideas centrales. Ahora pasamos a... Bueno, a veces funciona. A Brentano. Ahí está. En los ensayos todo esto funciona muy bien siempre. Dos ideas centrales. Por un lado, la crítica a la concepción de la psicología experimental, en boga en aquel tiempo, que reducía los actos a su infraestructura fisiológica, en última instancia. Por el otro lado, la intencionalidad como el rasgo propio de los actos frente a los fenómenos físicos, incluyendo los fisiológicos. Ver un color y el color visto, dice Brentano, son fenómenos de orden distinto. Pero a su vez, Brentano queda adherido a una concepción empirista del fenómeno psíquico, que presupone una conciencia pasiva, puramente receptiva, no muy diferente de la manera como la entendía Locke con su tabula rasa, o las impresiones de Hume. Durante las investigaciones que debían conducir al segundo volumen de la filosofía de la aritmética, un tomo anunciado y nunca publicado, Husserl advierte algo que lo obliga a romper con esta presuposición básica de la pasividad de la conciencia. Siguiendo a Brentano, en la filosofía de la aritmética había diferenciado entre las representaciones genuinas, léase las percepciones, fundamentalmente, y las representaciones simbólicas. Entendiendo estas segundas, el pensamiento mediado por símbolos, y fundamentalmente está pensando en el lenguaje. La diferencia entre ambas clases de representaciones radica en el contenido, es decir, en los fenómenos físicos correspondientes. Pero la profundización del estudio de los actos, mediante los cuales pensamos simbólicamente, lo lleva a advertir que esta idea es errónea. En un artículo que publica en 1894, los estudios psicológicos sobre la lógica de los elementos, o la lógica elemental, como se quiera traducir, pone un ejemplo que va a reiterar sin cambios en las investigaciones lógicas, en la quinta. Supongamos que estamos contemplando de una manera puramente estética unas figuras o unos arabescos, es decir, como puros objetos de percepción. Y de pronto descubrimos que se trata de símbolos o palabras de un idioma. Ocurre aquí una doble transformación, dice Husserl. Por una parte se modifica el contenido del acto. Ya no hay meras figuras dispuestas de un cierto modo, sino signos de un lenguaje.
Pero por otra parte, esta modificación no proviene del contenido mismo, en el sentido del fenómeno físico de Brentano, es decir, del conjunto de datos de sensación que entran en la conciencia o impactan a la conciencia, sino que un nuevo tipo de acto se edifica sobre este acto intuitivo básico. La modificación de conciencia no se produce entonces en virtud del contenido, que visiblemente no ha cambiado, sino debido a un cambio en la conciencia misma que lo interpreta de una manera diferente. Este modo de conciencia es denominado por Husserl ahora representación funcional. Así puede distinguir entre el género de las representaciones, entre las intuiciones, es decir, las vivencias que alcanzan efectivamente sus objetos, como la percepción normal, o en la terminología todavía de Brentano, que poseen sus objetos en forma inmanente, y las representaciones funcionales, que remiten a algo que no está presente, y que por consiguiente intencionan meramente, dice Husserl, sus objetos, es decir, apuntan por medio de contenidos cualesquiera dados en la conciencia hacia otros contenidos no dados. Los mientan, los señalan con comprensión, utilizan aquellos como representantes funcionales de estos con comprensión. Es decir, cuando percibo algo, tengo una representación de ese algo en mi mente, ¿no? En esto Husserl sigue todavía adherido a la teoría de Brentano del objeto inmanente del objeto mental. Pero cuando veo un signo como signo, le estoy otorgando un significado a lo representado que se proyecta más allá de esta representación interna, ¿no? De este objeto inmanente que serían los arabescos en cuanto a cosas meramente vistas. Mentar, intencionar, quiere decir entonces dar sentido. Y este, por cierto, es el punto de partida de Ricoeur, ¿no? Cuando establece justamente los presupuestos de la hermenéutica y de la fenomenología, los presupuestos comunes. Todavía en esta etapa, como acabo de decir, Husserl mantiene la idea de que la percepción sí es una representación, con un contenido inmanente en el sentido de Brentano. Pero al mismo tiempo se anuncian en este mismo texto, que ha sido traducido recientemente en una edición en México, algunos de los temas fundamentales que se desarrollarán posteriormente en la fenomenología de Husserl. Fundamentalmente la idea de que hay una correlación entre la representación perceptiva, la intuición, y la representación funcional, porque la mención significativa alcanza su impresión o cumplimiento en la intuición correspondiente, ¿no? Esto es un adelanto de lo que Husserl después desarrollará más ampliamente, sobre todo en las investigaciones lógicas, a donde pasamos ahora. En las investigaciones lógicas, ¿no? El siguiente mojón en el camino de la carrera filosófica de Husserl, la teoría de los actos significativos, es decir, de lo que llamaba representaciones funcionales en 1894, se mantiene en sus rasgos esenciales. Pero el análisis ahora sí se extiende a los actos perceptivos, un paso decisivo que aparta a Husserl definitivamente de la posición de Brentano. En realidad, cuando escribía esto, cuando releía esto esta mañana, pensaba, la última separación de Brentano ocurre unos años después, ocurre con ideas, no lo voy a mencionar después, por eso lo digo ahora, que es cuando Husserl caracteriza su fenomenología como trascendental. Ese, digamos, es el último quiebre con las ideas de Brentano. Pero en todo caso, este es un quiebre importante. Primero en el lenguaje, en 1894, y ahora con las investigaciones lógicas, también la percepción es un acto de dar sentido. La primera investigación se detiene en el estudio de las expresiones del lenguaje, lo que permite analizar ciertas distinciones fundamentales que Husserl reelaborará, pero no vamos a ver, en las últimas dos investigaciones, la quinta y la sexta. Movido por el interés de establecer los rasgos invariantes, o sea, eidéticos, de los actos de conocimiento en el marco de la concepción de una lógica pura, como anuncia el primer tomo de investigaciones, considera Husserl al lenguaje bajo ciertas restricciones importantes que es necesario tener en cuenta. Primero, distingue dos tipos de signos. La indicación, que apunta meramente a un objeto o una situación objetiva. Así, por ejemplo, los fósiles, dice, pueden ser signos de animales prehistóricos, ¿no? De la misma manera, la bandera puede ser el signo de una nación, o el humo puede ser signo, ¿no? De un fuego que hay, de un incendio. Y por otro lado, las expresiones.
que se caracterizan porque son portadoras de un significado. En segundo lugar, esto lo digo rápido, define a la expresión como el discurso hablado, se encuentre o no en una función de comunicar. Esto implica dejar de lado, entre otras cosas, la cuestión de la intersubjetividad, de la relación entre la conciencia que habla y las otras conciencias. Y en tercer lugar, y en conexión con esto también, con la exclusión o puesta entre paréntesis, diríamos, de la intersubjetividad, está la exclusión de los gestos, los ademanes, es decir, de toda la relación corporal que tiene el lenguaje. Esto también queda excluido. Y ahora ya, dentro de las expresiones, con estas restricciones que acabamos de mencionar, Husserl distingue dos partes, ¿no? Una expresión tiene un lado sensible, un lado físico, el signo como cosa perceptible, y por otro lado, una parte no sensible, que es la vivencia psíquica o el acto. El signo sensible remite a los actos de percepción en los que aparece la expresión como voz o sonido verbal, o bien escrito, en el caso de un texto, mientras que los actos de expresar, propiamente hablando, son actos de dar significado. ¿No? Son actos que dan, confieren, prestan significado, son las metáforas que usa regularmente Husserl para referirse a este dar sentido. Husserl lo llama también intenciones significativas. En toda vivencia concreta de expresar, se entrelazan la aparición del signo como cosa física y la intención significativa, que, estimulada por el signo, señala hacia lo dado en la intención. Esto quiere decir, mirado con un poquito más de precisión, que la vivencia concreta del expresar contiene tres elementos. Por un lado, la expresión misma, en cuanto signo, la voz, el signo escrito, etc. Segundo, el significado, como aquello a lo que remite o apunta ese signo sensible. Y tercero, el objeto, que mediante el significado es intencionado en la expresión. La distinción entre unidad y multiplicidad puede servir como hilo conductor para entender estas diferencias. Mientras que la voz como acto de enunciar es pasajera, es efímera y es múltiple, puede repetirse bien otra vez, puede repetirse en distintos contextos, la pueden repetir distintos sujetos en distintos contextos, etc. El contenido significado, dice Husserl, es uno y el mismo. Puedo pronunciar múltiplemente la palabra león, pero su significado es idéntico en todos estos actos temporalmente diversos. Aquello a lo que apunta el signo es una unidad en esta multiplicidad de posibles menciones, algo ideal frente al acto como vivencia real. Por otra parte, es necesario distinguir el significado del objeto al cual se refiere el significado, porque un mismo significado puede apuntar a objetos distintos, como ocurre, el ejemplo es de Husserl, con el significado de un caballo en expresiones como bucéfalo es un caballo y este matungo es un caballo. Pero también distintos significados pueden remitir a un mismo objeto, como el caso de el vencedor de Jena y el vencido de Waterloo, referidos naturalmente ambos a Napoleón. Es por cierto el mismo tipo de ejemplos que pone Frege, lo digo marginalmente, ¿no? para distinguir entre el sentido y lo que llamamos en castellano la referencia. Correlato de los actos de expresión, pero inesenciales para la expresión en cuanto a expresión, están los actos impletivos del significado, es decir, en última instancia, los actos de la percepción, en los cuales el objeto se presenta no como mentado, intencionado, así como puramente significado, sino como dado en persona. Y dado intuitivamente de la misma manera como el significado lo mienta, lo expresa en la expresión. Esta impresión tiene como resultado lo que Husserl llama el sentido impletivo. Y así como los sonidos verbales forman una unidad con los actos de dar sentido, estos últimos, los actos de dar sentido, se funden con los actos impletivos correspondientes en una unidad de conocimiento, ¿no? De hecho, más adelante, en la sexta investigación, Husserl va a definir el conocimiento de esta manera, justamente. A través de la impresión, es decir, del rellenamiento, la imagen es esta,
¿no? El lenguaje presenta una intención vacía, una proyección de sentido, de significado, que apunta al objeto de una manera vacía. La percepción lo que permite es, por así decirlo, rellenar de contenido ese significado vacío, esa forma vacía de significación, ¿no? Las palabras que utiliza Husserl se aplican justamente a eso. Están relacionadas, y esa, digamos, es la virtud del uso. Yo no quise atiborrar de cosas la pizarra, pero la palabra que utiliza fühle, se refiere tiene un doble sentido en alemán. Por un lado representa el cumplimiento de una promesa, se usa en ese contexto, y por el otro lado representa el rellenar algo, como cuando uno rellena una empanada. Entonces Husserl aprovecha simultáneamente los dos sentidos. La idea de apuntar que tiene la promesa a su cumplimiento, y por eso Gauss y García Moente traducen como cumplimiento estas expresiones en las investigaciones lógicas, pero al mismo tiempo es un cumplimiento que da contenido, o sea, que rellena una forma vacía, ¿no? Este es el juego que hace Husserl, sobre todo en investigaciones lógicas. Pero la idea se mantiene siempre, la idea de una intención vacía frente a una intención impletiva o cumplida o rellenada, como quieran llamarla, plena, ¿no? Pletórica la llamarán los traductores de la crisis, traductores españoles de la crisis, en su momento. A la inversa, podemos interpretar los mismos contenidos de sensación una vez de un modo y otra vez de otro, como lo mostraba ya el ejemplo de Arabesco. Cuando percibimos, por ejemplo, una caja, tenemos una sucesión cambiante de contenidos vividos, pero el objeto caja que percibimos es uno y el mismo. De suerte que, acá. Bueno, listo, lo dejo ahí. La percepción es para nosotros un plus que consiste en la vivencia misma, en su contenido descriptivo frente a la existencia bruta de la sensación. Las sensaciones, e igualmente los actos que las aprehenden o las aperciben, es decir, que les dan sentido, son vividos, pero no aparecen objetivamente. Los objetos, por otra parte, aparecen, son apercibidos, pero no son vividos. Quisiera referirme brevemente a el primer tomo de ideas, donde ocurren algunos cambios significativos en la posición de Husserl, o por lo menos quedan condensados y publicados por primera vez estos cambios que se vienen gestando de antes. En su mayoría los que voy a mencionar ya desde 1906 o 7 al menos. Por un lado, en Ideas 1, el primer tomo de ideas, queda precisado el método fenomenológico de las reducciones, que en la primera edición de las investigaciones todavía no existe, todavía no aparece. Por otro, y como aplicación del método, queda al descubierto la esencial correlación entre la conciencia y el mundo, lo que motivará a su vez el giro trascendental en la fenomenología de Husserl y la discutida cuestión del idealismo. Husserl introduce los términos técnicos noesis y noema, que veo que no los puse, para referirse a los polos de la correlación. Y en tercer lugar, la idea de la intencionalidad como donación de sentido se amplía todavía más hasta cubrir todo el espectro de la vida de la conciencia. Y por último, aparece una noción capital, que es la noción de horizonte, que permite desvincular las intenciones significativas de las remisiones internas de la percepción. Claro, en investigaciones lógicas, creo que me salté la lectura de esa parte, disculpen. Husserl considera a las remisiones que se dan en una percepción dada a partir de los contenidos vividos, es decir, yo percibo la caja como blanca, del ejemplo recién, hay una parte que veo, y las partes que no veo, las partes laterales que veo, pero veo en forma deformada, o que directamente no veo, como la parte de atrás, supongamos, ¿cómo las interpreta Husserl en investigaciones lógicas? Como intenciones vacías del mismo tipo del lenguaje, ¿no? Para diferenciarlas terminológicamente las llama significativas en lugar de significativas, pero las considera de la misma índole. En cambio, con el descubrimiento y la entrada en escena de la noción de horizonte, esto cambia. Ya no se trata de menciones significativas, sino que son menciones internas a la propia percepción,
proyectadas a partir de los horizontes que poseen las propias cosas perceptivas y la propia conciencia que las percibe. Entonces, Husserl dice que los actos donadores de sentido, las cogitaciones en la amplia acepción cartesiana, percepción, recuerdo, imaginación, sentimiento, volición, valoración, etc., se entretejen con actos de expresión. Estos actos de expresión, los actos lingüísticos fundamentalmente, se está pensando en eso en particular, constituyen un estrato específico de la intencionalidad, el estrato del logos, de lo lógico. Entendiendo aquí logos no en el sentido habitual de lógica, ¿no?, sino más bien al logos en el sentido de la palabra griega, como discurso, como el discurso lingüístico, como la enunciación. Este estrato del logos expresa a los demás estratos intencionales de actos. Y cuando hace la imagen de la estratificación, Husserl coloca como base de la estructuración en estratos, digamos como el último estrato, el fundante, a la percepción. No solo en cuanto a su origen, sino también en cuanto a su legitimación. La percepción sensible es esencialmente la captación de objetos singulares, individuales. Esta hoja de papel, este libro, esta mesa, bueno, esta computadora deberíamos decir más que esta hoja de papel. Tiene más sentido en este contexto. Hay que diferenciar aquí entre el objeto mismo, la mesa, por ejemplo, el sentido con el cual aparece ese objeto, es decir, cómo aparece. Aparece como blanca, como cuadrada, como con patas, como con madera. En la computadora podemos decir lo mismo, ¿no? Aparece como con una pantalla, en colores, con un teclado, bueno. Es decir, aparece con una serie de características. Y además aparece desde esta perspectiva o desde esta otra. Y además del objeto mismo y de la manera como aparece, hay un tercer factor importante, que es lo que Husserl ha llamado la tesis, posición o carácter de ser. Y este es otro punto en el que se aparta de Brentano, por cierto, pero ya lo había dicho en investigaciones lógicas. Perdón. La tesis es lo que muestra ya en la percepción que una cosa se me presenta como real y no, por ejemplo, como fingida o ficticia, o como recuerdo de una realidad, o como simplemente un puro significado del lenguaje sin un objeto real que lo respalde. No. En realidad, en cada una de esas cosas que acabo de mencionar hay un tipo de tesis. Una tesis de realidad, una tesis de irrealidad, o una tesis intermedia, y esto lo estudia Husserl bastante en detalle en ideas, ¿no?, en la tercera sección de ideas. A su vez, la plenitud es el correlato noemático de los datos de sensación, responsables de rellenar, como decíamos hace un rato, el horizonte vacío de anticipación que es inherente a todo acto perceptivo. ¿Por qué hago este comentario? Porque el sentido, esta mesa es blanca o esta computadora es negra, etc., se organiza desde la percepción misma. Y en ese sentido es previo a toda articulación lingüística, ¿no? La percepción tiene una organización propia, interna, que es anterior a la aparición del lenguaje, digamos. Esto es a lo que se refería Graciela cuando hizo la presentación general, lo que dice Husserl en las meditaciones cartesianas cuando habla de la experiencia muda, ¿no? Se está refiriendo fundamentalmente a lo mismo, con algunos años de distancia, pero es exactamente la misma idea. Hay una experiencia muda que luego sí pugna por encontrar la expresión de su sentido. Y ahí es donde interviene el lenguaje. Pero en sí misma es muda. Cuando pienso o enuncio ahora que esto es blanco, hago explícita esa organización que la percepción poseía implícitamente. El acto lingüístico de decir esta mesa es blanca expresa la experiencia muda de ver la mesa como blanca. Este expresar implica al menos tres cosas. Primero, que el lenguaje espeja o refleja las otras intencionalidades.
¿no? Esto es una precisión de lo que decía al comienzo, cuando empecé a hablar de ideas. En el caso de la percepción y de sus formas derivadas, como el recuerdo o la imaginación, el sentido del acto y su tesis componen una unidad que Husserl denomina proposición intuitiva. Una expresión bastante arriesgada, por cierto, ¿no? Frente a la proposición lingüística, está hablando de una proposición prelingüística, intuitiva. La proposición lingüística, entonces, espeja o refleja esta proposición intuitiva. Y esto se refleja en el hecho de que el lenguaje, no quise meterme demasiado en esto, pero que la forma como se articula el lenguaje, por ejemplo, pero no únicamente, en las formas de sujeto y predicado mediados por un verbo, ¿no?, que conecta el sujeto con el predicado, de alguna manera refleja esta situación perceptiva de algo que percibo como tal cosa, hay un algo, sujeto, lo percibo como tal cosa, y el hecho mismo de percibirlo como existente o como no existente o como dudoso o la modalidad que fuera, ¿no? En este sentido se reflejan las dos proposiciones. Esto sugiere, o parece sugerir, que el lenguaje tiene un carácter improductivo, ¿no?, que su función consiste simplemente en esta, la de un reflejo, como un espejo, realmente. Sin embargo, y en segundo lugar, este reflejo produce un cambio crucial en el sentido espejado, porque lo eleva al reino de lo conceptual, y con esto, en tercer lugar, a la universalidad. La expresión aleja lo expresado del ámbito originario de la singularidad, que es propio de toda percepción. Siempre es ich et nunc. El significado mesa se aplica a esta mesa, de la que estábamos hablando, pero no solo a ella, sino en principio a toda mesa, a cualquier mesa. Y no solo aquí y ahora, sino en cualquier otro aquí y ahora, a esta misma mesa. Y además es preciso advertir todavía que el lenguaje no es un mero barniz que recubra los sentidos, sino que ejerce también una función selectiva, además de universalizadora. El lenguaje coloquial, los ejemplos son de Husserl, suministra ejemplos en abundancia. Cuando decimos el coche, los huéspedes, no reproducimos en las significaciones del habla la totalidad de las circunstancias del hecho correspondiente, ¿no? Nos basta como una serie de indicadores para poder comprender la situación completa. Solo marginalmente, mientras cambio la diapositiva, puedo decir que, si mal no recuerdo, Heidegger se sirve de este mismo tipo de ejemplos cuando habla del lenguaje en Ser y Tiempo. Pero claro, los análisis que hemos reseñado muy rápidamente y muy incompletamente hasta ahora, que Husserl denomina posteriormente estáticos, análisis estáticos, muestran ciertas relaciones estructurales entre los actos perceptivos y los actos expresivos del lenguaje. Pero lo hacen omitiendo dos dimensiones centrales de la intencionalidad que Husserl desarrolla más profusamente después de la publicación de Ideas 1. Se trata de la temporalidad y del cuerpo. Después veremos que también reintegra la intersubjetividad más adelante. De alguna manera, para que ese tránsito sea posible, tiene que ser posible primero el tránsito por los análisis genéticos, los análisis de la génesis. La comprensión del tiempo conduce a Husserl a un nuevo tipo de análisis, al que denomina genético, y que se despliega fundamentalmente durante la década de 1920. De aquí emerge el cuestionamiento en torno al mundo de la vida, que ha sido característico de sus últimos años. Se trata ahora, en este análisis de la génesis, de investigar eidéticamente el carácter temporal de los actos y de sus correlatos. Es decir, de efectuar una pregunta retrospectiva por la génesis del ego y sus efectuaciones de sentido, es decir, los actos estables del yo y los sentidos noemáticos ya establecidos. Es decir, Husserl aquí parte de la intencionalidad tal y como quedaba explicitada en los análisis estáticos, y en realidad se pregunta cómo se ha configurado todo esto. Digamos, desde un punto de vista ya no trascendental, sino meramente empírico, diríamos,
para un adulto que se ha formado normalmente y que tiene un mundo, un lenguaje y una experiencia, digamos, ya formadas, ¿cómo ha llegado a formarse esta experiencia? Esa sería como la pregunta básica. Y por eso es una pregunta retrospectiva, una pregunta que vuelve hacia atrás, preguntándose por el origen de todo esto. Pero no por el origen empírico, que era lo que buscaba la psicología genética, ¿no? En tiempos de Brentano y después también. Sobre eso advierte el propio Husserl al principio de las investigaciones lógicas, que no se va a ocupar de eso, sino justamente como una historia eidética, es decir, una historia de los rasgos esenciales, o si quieren ustedes, de las etapas esenciales que tiene que recorrer la conciencia para llegar a ser una conciencia adulta, normal, que funciona regularmente con un mundo ya constituido, ¿no? Podríamos decir que es esto. Pero claro, la génesis, o la idea de génesis puede referirse a dos cosas que conviene no confundir. Por un lado, puede tener un carácter activo, cuando se trata de actos objetivantes en sentido estricto. Es decir, cuando se habla de génesis en el sentido de una donación originaria de sentido, de lo que hasta ahora llamábamos en el análisis estático el dar sentido. Como si yo conociera un objeto por primera vez y por primera vez le otorgo un sentido. A esto lo podemos llamar génesis activa. Pero por otro lado está la génesis pasiva, cuando se trata de la constitución que es previa a esta constitución activa. Y que de alguna manera lo que muestra son las condiciones de posibilidad de esta génesis activa. La génesis en la pasividad. Ahora, la pasividad a su vez puede ser originaria o puede ser secundaria, según Husserl. Es originaria cuando concierne a la constante constitución en el presente viviente. Es decir, de la actualidad de la conciencia del mundo en su actualidad, ¿no? En su aquí y ahora. Pero es secundaria, en términos de ideas 2, cuando es responsable de la historia intencional habitual de la correlación. En el primer caso, que lo menciono muy rápidamente, y por eso el esquema correspondiente es muy simple, tiene nada más que el primer nivel de varios que puede tener. En el primer caso hay síntesis temporales que son la base de la organización de los datos de sensación en campos, gracias a las síntesis asociativas y sinestésicas. Sobre estas formas, estructuradas como en estratos, se edifican las formas originarias de la actividad, o sea, las génesis activas. A su vez, la dimensión temporal de la retención posibilita que los actos y sus correlatos, que se desplazan del presente, se desplazan fuera del presente, puedan ser conservados. Los actos precipitan entonces en habitualidades, dice Husserl, que resultan disponibles para el yo, y correlativamente los sentidos se sedimentan de un modo análogo en tipos de objetos con sentidos también típicos. La sedimentación es la condición de posibilidad tanto para la rememoración de un objeto como para la identificación de un nuevo objeto como ejemplar de un tipo ya conocido. Esto último acontece gracias a una transposición aperceptiva por la que un nuevo objeto es interpretado como similar a otro ya constituido de antemano. En el progresivo desarrollo de la objetivación, ocupa finalmente el lugar de la institución originaria y hace posible la constitución de un mundo habitual. El yo entonces puede ser considerado ahora en contraposición con su carácter de polo vacío como un sustrato de habitualidades y capacidades, y su correlato noemático adquiere el carácter de una estratificación sedimentada de sentido o un mundo circundante familiar, ¿no? Otra manera de decir que los objetos se nos presentan como típicos, es decir, que se nos presentan como familiares, ¿no? Tenemos familiaridad con ellos, en ese sentido de la expresión. Los objetos de uso cotidiano, por ejemplo, nos resultan familiares, y eso quiere decir que cada vez que los empleamos, los usamos, los vemos, lo que sea, o incluso hablamos de ellos, no hacemos una nueva institución de sentido, sino simplemente recurrimos a un sentido ya instituido. Por esto que Husserl llama la transposición aperceptiva, es decir, por el hecho de que, por una serie de síntesis asociativas, se transpone el sentido ya establecido a lo que aparece como nuevo.
en nuestra experiencia eso significa que inmediatamente reconocemos una cosa como de un tipo ya conocido previamente. Si no fuera así, probablemente no podríamos tener un mundo, simplemente. Bueno, este movimiento temporal en estratos se podría caracterizar según este esquema, ¿no? Siempre hay, en algún punto, aunque sí idealmente hablando, una institución originaria del sentido. Esa institución originaria, si es originaria, es activa, pero se sedimenta, un complejo proceso de sedimentación, perdón, a partir de la retención, y queda disponible pasivamente. Husserl dice en algunos manuscritos tardíos, de estos que se han publicado más o menos recientemente, que quedan como en un reservorio, dice, ¿no? De sentidos disponibles. Y por una evocación, de la cual es responsable un tipo de síntesis asociativa, pueden ser reactivados. De hecho, esto ocurre cuando volvemos a ver el mismo objeto, pero por supuesto que también ocurre cuando reconocemos un nuevo objeto como perteneciente a un tipo. En los dos casos pasa lo mismo, hay por eso esta secuencia. Y el otro tema que quedaba fuera, fundamentalmente en investigaciones lógicas y todavía en ideas, a pesar de que sobre la corporalidad ya hay algunos desarrollos de Husserl bastante anteriores, por lo menos las conferencias sobre Cosa y Espacio de 1907 ya hablan claramente del cuerpo y hacen una serie de distinciones bastante importantes. Y vuelven a aparecer en el año 11 en las lecciones donde se introduce la intersubjetividad y la empatía por primera vez de forma sistemática, ¿no? Que son los problemas fundamentales de la fenomenología. Pero de todas maneras, aún teniendo en cuenta eso, el nivel puramente egológico que venimos de considerar hasta ahora, es decir, donde en la extrema izquierda de los esquemas poníamos siempre el yo o el ego individual, es solo un nivel abstracto de análisis. Husserl escribe: es claro que lo que llamamos mundo únicamente adquiere su sentido pleno mediante referencia a una pluralidad indeterminadamente abierta de sujetos que entran en comunicación con nosotros. El mundo se constituye en cuanto tal en un nivel intersubjetivo, en cuya base se halla la formación de una comunidad del nosotros, correlacionada con un mundo de experiencia intersubjetivo. De hecho, recién acá tiene sentido hablar de un mundo de la vida. Por eso en el esquema anterior yo me refería simplemente a un mundo circundante. Un circundante parece subrayar el hecho de que sigue siendo personal individual. En este tercer nivel de análisis, que ya no es el análisis estático ni el genético que acabamos de ver, que sería un genético ecológico, en este tercer nivel de análisis intencional, el yo personal se despliega en su plena concreción estática y genética como un yo interpersonal, es decir, un yo que es solo yo entre otros yoes. O, como lo llama Husserl apelando a Leibniz, una mona. Su contrapolo noemático se despliega como mundo de la vida, articulado en un mundo familiar o cercano, mundos extraños o lejanos, y un horizonte de mundo único. Este mundo de la vida concreta, dotado de sentidos sedimentados y en el que obramos según noesis habituales, las habitualidades, ofrece un aspecto relativo y fluctuante y otro estable. Este último le permite al fenomenólogo no solo determinar tipos de objetos particulares, sino también grandes géneros o regiones objetivas. En el segundo tomo de ideas, que se sitúa en el tránsito entre el análisis estático y el genético, Husserl emprende esta tarea tomando como hilo conductor los ámbitos temáticos de las ciencias naturales y las ciencias del espíritu según sus actitudes correspondientes. Es decir, los modos de instalación del científico natural y del científico espiritual o el científico social, diríamos nosotros. Y sobre esa base hace una suerte de clasificación o gran clasificación de las cosas que pueblan el mundo, por así decirlo. Analizando los correlatos del mundo
En la actitud naturalista nos encontramos con los objetos de la naturaleza puramente física o los cuerpos inanimados, ¿no? Körper en alemán. Y los cuerpos animados o vivientes, Leiber. Por su parte, los correlatos en la actitud personalista corresponden, por un lado, a los sujetos personales, o espíritus, o sujetos a secas, y a los objetos espirituales o cosas culturales. Si se toman en conjunto los géneros de ambas regiones, se observa que la diferencia central es aquella que tiene lugar entre cosas y sujetos, donde las primeras pueden ser naturales o culturales, y los segundos pueden ser sujetos individuales o personas, o bien uniones de personas, o como las llama Husserl también, personalidades de orden superior. En la constitución de todas estas clases de objetos, en el mundo de la vida, el implicado central es el cuerpo propio, al que Husserl describe, acá, como bisagra o puente, usa las dos expresiones, que vincula la naturaleza con el espíritu. Y esto debido a su constitución doble o dual. Porque, en efecto, el cuerpo propio se da como cosa física, como Körper, aunque se diferencia de las restantes cosas físicas porque aparece como el centro de orientación del mundo natural, en una cercanía absoluta que no admite distanciamiento, ni temporal ni espacial, se ofrece como permanente presencia en toda percepción de cosas, y también como el lugar cero de todas las perspectivas. Al mismo tiempo, el cuerpo propio se da subjetivamente como órgano del yo, en un doble aspecto, como cuerpo estesiológico, según la expresión de Ideas 2, o receptivo sintiente, podríamos decir. A ver, acá. Y por otro, como cuerpo volitivo o activo moviente. ¿No? Puede ser órgano de percepción, por un lado, y órgano de movimiento. En cuanto sintiente, el cuerpo propio es centro de afección del mundo sobre el yo, y se constituye en el órgano de las sensaciones, de los aspectos sensibles, de los instintos. En cuanto moviente, órgano de movimiento, puede describírselo como centro de acción sobre el mundo, y se constituye como órgano de capacidades prácticas del yo, es decir, del yo hago, del yo puedo, en conexión con las sinestesias y con la voluntad propiamente dicha. Y este carácter de órgano, ¿no? De organon, de herramienta, en el sentido griego de la palabra, que es lo que está pensando Husserl, incluye al mismo tiempo una referencia implícita al alma, al yo, o espíritu, que gobierna sobre dicha herramienta y a través de la cual tiende el puente con el mundo natural. Esta constitución compleja del cuerpo propio entra en juego también cuando se analiza el aparecer del otro en cuanto otro, del alter ego. Tiene aquí lugar una clase de transposición aperceptiva mediada por la empatía, gracias a la cual una cosa que aparece en la percepción como un cuerpo físico muestra, debido a sus comportamientos, un excedente de sentido que lo exhibe como cuerpo viviente en su doble condición de sintiente y moviente, y que lo remite a un alma, es decir, a la subjetividad que lo gobierna. En este contexto, Husserl observa que la remisión del yo, el anunciarse del espíritu en el cuerpo animado del otro, tiene el carácter de una expresión. En efecto, captar una persona es captar la unidad entre la expresión, el cuerpo animado, y algo expresado por ella, su yo. Mediante expresiones, si quieren escuchar entre comillas la expresión, expresiones, mediante expresiones que consisten, junto con el lenguaje, en los gestos, en los ademanes, en la postura corporal, en la manera de hablar, en las reacciones afectivas, etc., se manifiestan perceptivamente los otros yoes, los egos ajenos. A partir de esto, Husserl traza también una analogía con la cosa cultural como expresión de un sentido espiritual. Acá. No, perdón, estas cosas de la informática se me puso la pantalla en blanco.
Discúlpenme un segundo. Ahora. El objeto cultural expresa una significación mediante las determinaciones naturales con las que aparece investido como cosa perceptible. Cuando leo un periódico, dice Husserl, no leo las manchas de tinta sobre la hoja de papel, sino el sentido de lo que está escrito ahí. En ambos casos puede trazarse la distinción entre un cuerpo físico portador de la expresión y el sentido que lo habita. Y en los dos, la transferencia de sentido está mediada por la empatía. Este punto capital de la analogía la ilumina, pero a la vez señala sus límites. Porque, en efecto, mientras que el cuerpo viviente es expresión sensible de una transferencia por empatía del sentido que presentifica una subjetividad personal, el cuerpo cultural es expresión sensible de un significado no sensible que no es un sujeto personal, no al menos en sentido propio. Sin embargo, y precisamente por medio de la presentación sensible, remite retrospectivamente a una subjetividad. Se exhibe como una obra que ha resultado de una configuración subjetiva, que se ha originado en una intención, en un propósito, en una determinación de fines y medios, y en una realización efectiva mediante acción. Por eso Husserl puede decir que la cosa cultural expresa un sentido que le ha sido impreso. Así ocurre, por ejemplo, con una catedral gótica. Bueno, el ejemplo es de Husserl. En ella la articulación del cuerpo físico, o más precisamente del conjunto de cuerpos físicos que la componen, no es arbitraria, sino plena de sentido. Puede distinguirse en ella el material de la obra, como lo dado sensiblemente, y la forma de la obra, que configura este material y lo hace de acuerdo con un sentido final, o sea, con un fin, que no es sensible en sí mismo. De la misma manera, una flecha no es una mera piedra, sino que ha sido configurada, por ejemplo, tallada, como en nuestro ejemplo, para adecuarse al para qué de su posible empleo. Está claro que para qué es una expresión que usa Husserl. O sea, alguien pensó en el parágrafo 15 de Ser y Tiempo. Esto lo dice en 1926. Pero bueno, no quiero entrar en esos conflictos. Por otra parte, la manera como se vinculan el material y la forma en la obra no es único. Hay que diferenciar muy básicamente dos tipos de casos. Vamos a dejarlo, esto que es más bonito de ver. Por un lado, aquellas cosas naturales que funcionan como materiales porque poseen propiedades que las hacen aptas para determinados fines prácticos, como una rama firme que puede servir de bastón. Y aquellas otras que resultan de un trabajo de transformación del material con arreglo a fines, como ocurre con los objetos de la clase de las herramientas. Y en una escala más amplia, en la propia catedral sería el caso. Pero por supuesto también el caso del lenguaje entra en este segundo grupo. En la forma, el tamaño, el peso de un martillo se incorpora, se hace corpórea la finalidad, el para qué. De la misma manera, las dimensiones, la altura, la disposición del crucero, de las naves, de los altares, incluso de los vitrales en una catedral gótica, son todas propiedades significativas, en las que el infraestrato material es reelaborado en función de esas significaciones, que pueden ser tanto teóricas como prácticas y axiológicas, ¿no? Esto yo lo he puesto un poco más arriba acá. Los predicados de la obra pueden ser de toda clase. Desde este punto de vista, el lenguaje participa del carácter de cosa cultural. Y por eso Husserl puede hablar en varios lugares de un cuerpo del lenguaje, un cuerpo lingüístico, ¿no? Un Sprachleib en la crisis o un Sprachlicher Leib en lógica formal y trascendental. En efecto, el lenguaje es un sistema de signos habituales que nace y se desarrolla como tradición de una comunidad humana. A diferencia de otros tipos de signos, esto que llamamos al comienzo los signos indicativos, los signos del lenguaje expresan pensamientos en el amplio sentido de la palabra cartesiana cogitatio. Por un lado, tienen la idealidad que surge del hecho de que una misma construcción, Por un lado, tiene la idealidad que surge del hecho de que una misma construcción puede ser reiterada por una multiplicidad indefinida de hablantes,
con independencia del modo de hablar, del tono, etc. Observa Husserl, incidentalmente, como pasa también con la sonata Kreutzer, por ejemplo, ¿no? Que es la misma estructura musical que puede ser interpretada por esta y aquella otra orquesta en distintos lugares, en distintos momentos. Pero añade que se trata de una idealidad encarnada, de una unidad concreta, cito, de cuerpo lingüístico y sentido expresado. Y recíprocamente, la corporalidad del lenguaje es una corporalidad espiritual, en la medida en que la proposición lingüística es, a su vez, una unidad ideal que no se multiplica con sus innumerables reproducciones, sino que posee un núcleo idéntico que se mantiene. Por cierto, esto es lo que hace posible el aprendizaje de una lengua extranjera, justamente. Este cuerpo del lenguaje obra, de modo análogo al cuerpo propio, de puente entre su materialidad y el significado aumentado en ella, ¿no? Entre su aspecto natural, diríamos, y su aspecto propiamente humano o espiritual. Como observa Husserl, un poco irónicamente, un papagayo en realidad no habla. La idea de cuerpo del lenguaje se encuentra también plasmada en expresiones que empleamos para describir las propias palabras del lenguaje. Esto lo digo un poco al paso. Así, por ejemplo, decimos que una palabra tiene relieve, que tiene fuerza, que es sonora, o bien que es débil o que es vigorosa, ¿no? Son todos atributos corporales. Ahora bien, los rasgos que caracterizan a los objetos culturales en general y al lenguaje en particular exceden, como ya adelantamos hace un rato, la esfera puramente personal. Los sujetos personales son lo que son porque viven y actúan en el horizonte de un mundo común. Y lo hacen en conexiones voluntarias con otros con otros sujetos personales, es decir, en uniones o vínculos de sujetos, y en cuanto miembros de esas uniones. La socialidad se constituye entonces mediante actos específicamente sociales, que son los actos comunicativos, fundados en los niveles de la percepción sensible y de la empatía. Husserl señala que la idea de la comunicación, es decir, del hacer común, el compartir literalmente en la palabra alemana, mitteilen, se extiende patentemente, dice Husserl, del sujeto personal singular a las uniones de sujetos sociales. Y es precisamente la comprensión recíproca entre las personas lo que hace posible la referencia noemática unitaria a un mundo común. En ella, los mundos primordiales de cada participante es lo que podríamos llamar los mundos personales. Husserl mismo admite en la quinta meditación cartesiana que esto es una abstracción, que no se da de hecho. Pero digamos, si podemos imaginar mi mundo personal hasta donde yo mismo lo puedo establecer en base a mi propia percepción del mundo circundante, es decir, admitiendo esto, en ella los mundos primordiales de cada participante en la unión entran en síntesis tales que los torna aspectos subjetivos de uno y del mismo mundo. Es decir, lo que es mi mundo, lo que sería mi mundo desde un punto de vista puramente personal aislado, se convierte en un aspecto del mundo que se complementa con los aspectos que me brindan los otros. Y la idea fundamental es que esta complementación está dada no solamente por la experiencia concreta del otro en carne y hueso, la experiencia empática fundamentalmente, que tiene sus limitaciones, sino sobre todo por la comunicación lingüística, digamos, que trasciende la mera empatía y la mera presencia personal del otro en mi entorno vital. Entonces, estas uniones de sujetos o personalidades de orden superior, como también la llama Husserl, no son meras colecciones de sujetos personales, sino que forman unidades de multiplicidades de personas. Como pasa, por ejemplo, en una institución, ¿no? En un pueblo entero, en una nación, como dice Husserl, en una iglesia, en un estado. Del lado noemático, es decir, del lado del mundo, esto significa no solo que los objetos naturales y culturales de la primordialidad son confirmados, corregidos, etc.,
sino ante todo que el mundo mismo adquiere un carácter social, que en una gradación de niveles se despliega como un mundo de objetividades sociales. En este contexto, Husserl afirma, una de las pocas afirmaciones tardías sobre el lenguaje, que el mundo familiar de los seres humanos, es decir, este mundo de interrelación, está determinado fundamentalmente por el lenguaje. Solo a través de él, el lenguaje, surge el mundo sensible común, pero también y fundamentalmente un mundo humano práctico. No solo tenemos el presente con sus horizontes de nuestra experiencia, sino que dicho presente está recubierto por una capa lingüística y un horizonte aperceptivo del lenguaje. Se trata de un mundo práctico que además se expande en la medida en que la comunidad lingüística entra en comunicación con lenguajes extraños y configura la unidad de un mundo familiar de orden superior. Más aún, a toda socialidad subyace la conexión en acto de la comunidad de comunicación bajo la forma básica del dirigir la palabra, dice Husserl, y del escuchar. Esta vinculación, que es la forma fundamental o más básica de la unidad comunicativa en general, de la conexión de una persona con las otras personas. El obrar como un nosotros, entonces, en última instancia, es posibilitado por el discurso, por el lenguaje, que se transmite y se recibe con comprensión. Que haya un mundo común quiere decir, en suma, que junto con mi experiencia propia originaria se configura a través del lenguaje una experiencia secundaria. Es decir, una, cito ahora, experiencia del contenido de experiencia, de lo que es experienciado por la experiencia de los otros. A la inversa de lo que parecía en Ideas 1, el lenguaje puramente objetivo, con sentidos ideales idénticos, es algo que, en definitiva, se produce con posterioridad a esta comunicación mundo-vital originaria. Por eso afirma Husserl, acá, en El origen de la geometría, texto que fue incluido como tercer anexo en la crisis, que la lengua general pertenece al horizonte de humanidad, con lo que apunta no solo al horizonte personal de sedimentación de los sentidos subjetivos, sino ante todo al horizonte de mundo que hace posible una comunidad de habla, una sedimentación intersubjetiva, que cobra la forma de una condición inherente a la humanidad en cuanto tal. Es decir, que configura, que no lo puse acá en el cuadro, una tradición. Como en el caso concreto de ese mismo texto se refiere Husserl, y ese es el contexto en el que está diciendo estas cosas, a la tradición que se ha formado a partir del primer geómetra con la construcción paulatina de la geometría como ciencia. Y agrega que el ser objetivo del mundo presupone al hombre como ser humano, ¿no? Como hombre de su lengua general. Hay así una relación esencial entre el lenguaje como función del ser humano en la humanidad y el mundo como horizonte de la existencia humana. Que exista un mundo común para todos es posibilitado por el horizonte del lenguaje. Ahora bien, este movimiento, que podríamos llamar de reciprocidad, entre la experiencia, y en última instancia de la experiencia perceptiva, como base de toda experiencia, y el lenguaje, tiene su reverso en la condición que posee el lenguaje, en cuanto a patrimonio intersubjetivo, de ser a la vez configurador y desfigurador de la experiencia. Y de ahí el peligro, mencionado también en este texto de 1936, de seducción del lenguaje. También de las menciones sobre el papel del lenguaje que se pueden hallar en otros manuscritos de trabajo más o menos de los mismos años, se desprende una consideración que confirma este carácter del lenguaje de ser condición originaria de la experiencia de mundo, codeterminante junto con la percepción misma y la endopatía o empatía, no como un barniz transparente que solo refleja sentidos ya plenamente constituidos, sino como actor intencional decisivo para la configuración de la experiencia. Así encontramos en un texto de los años 20, acá, la siguiente afirmación. En todo presente, quien tiene experiencia posee no solo su mundo circundante sensible, presente para él en experiencia original, copresente,
que llega a ser propio a la vez en la empatía original en cuanto a experiencia sensible secundaria, sino que dicho presente está provisto de una capa lingüística con un horizonte lingüístico aperceptivo. Y con más precisión y probablemente una formulación un poco más clara, el mundo familiar del hombre, que conforma para él la base fundamental de la estructura del mundo objetivo, o en un desarrollo más alto, puede devenir en formas cada vez más significativas. Perdón, lo leí mal. El mundo familiar del hombre, que conforma para él la base fundamental de la estructura del mundo objetivo, o que, en un desarrollo más alto, puede devenir en formas cada vez más significativas, es fundamentalmente determinado a partir del lenguaje. Como se aprecia, aunque sea muy brevemente, textos muy cortitos, este texto tardío reintegra justamente aquello que el proyecto lógico de la primera fenomenología dejaba explícitamente de lado, la vinculación del lenguaje con la intersubjetividad. Asimismo, recupera, en otro pasaje de este mismo manuscrito, un segundo rasgo decisivo, el de la relación de la expresión del lenguaje con el cuerpo a partir del gesto, que de acuerdo con la quinta meditación cartesiana está en la base de toda experiencia empática del otro. Husserl se refiere a las expresiones involuntarias de la experiencia, de aquello que puede verse en el haber corporal del otro, así como de aquello que en tanto expresión mediata de su vida se presenta como su obra, como indicio del otro mediante sus producciones. En la investigación fenomenológica posterior a Husserl, estos temas reaparecerán, como todos sabemos, y teniendo una experta en el tema, voy a hacer una mención muy breve, en la fenomenología del cuerpo vivido de Merleau-Ponty. Ya para terminar. Se podría recurrir a la tercera investigación lógica para aclarar que entre la percepción y el lenguaje se da una relación de fundamentación recíproca. Desde la fenomenología genética parece claro que el lenguaje se funda en la percepción. Pero también hay una fundación inversa, en la medida en que en virtud de la sedimentación, las estructuras lingüísticas, a través de esto que hemos llamado las transposiciones aperceptivas, también modelan lo visto sensiblemente porque lo subsumen bajo tipos. Es decir, los tipos empíricos originados intersubjetivamente en la percepción se condensan en tipos lingüísticos, que a su vez interpretan nuevos sentidos perceptivos en base a ellos. Percepción y lenguaje forman un todo que se funda recíprocamente. Los análisis estáticos examinan este todo desde el lenguaje, por así decirlo, mientras que los genéticos lo hacen desde la percepción. Subjetivamente, la sedimentación y la correlativa habitualidad. Intersubjetivamente, la comunicación, son la clave para comprender la reciprocidad de la fundación entre ambos. De ahí que pueda hablarse de un entrelazamiento y de una relación dialéctica entre ellos. Y ahora sí, para finalizar. En todo lo que hemos descrito, subyace, sin embargo, una tensión fundamental que está implicada en la idea de cuerpo del lenguaje. El lenguaje tiene una doble encarnadura, una puramente física y otra espiritual. Entre ellas hay una relación tensa. Esto me parece a mí, leyendo a Husserl y no a Husserl, porque el lado físico está atado a las particularidades de la circunstancia, está situado, podríamos decir. Mientras que el lado significativo tiende a la idealidad, tiende a la transmisibilidad y a la preservación. Husserl suele subrayar el lado ideal. Todavía incluso en el origen de la geometría lo hace, ¿no? Puede volver a repetir 30 años después la misma idea. La palabra león aparece solamente una vez en la lengua alemana, ¿no? Husserl suele subrayar el lado ideal, pero al mismo tiempo reconoce que hay aspectos importantes de la experiencia muda que no pueden llegar directamente a la expresión de su propio sentido. En la medida en que esta experiencia muda busca esta expresión, y para muchas de sus vicisitudes nos faltan los nombres, como se dice en las lecciones sobre el tiempo, el lenguaje debe saltar fuera del mundo, del sentido mundo vital sedimentado, que se ajusta a la percepción, a la comunicación común, debe contravenir las reglas establecidas, debe efectuar una torsión, como señala Ricoeur, en dirección a la analogía, a la metáfora, y más allá aún,
al relato y al mito. Para poder dar cuenta de la percepción, el lenguaje debe recurrir a la imaginación. Como bien describe Gadamer, cuando esto sucede, el lenguaje está de fiesta. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a vos, Luis, por esta exposición tan clara y tan condensada. Hay muchos agradecimientos en el chat. Algunas personas que disculpan por haberse tenido que retirar porque tienen que ir a dar clase, así que abrimos ahora entonces la ronda de preguntas, consultas, comentarios. Críticas. Eso creo que va a faltar, pero no importa. La mejor parte. Luis, quería hacerte una pregunta que excede lo que has expuesto, pero que a mí me aclara algunas cosas que me ocupan ahora, y es esas dos ideas de Gadamer. La primera, la idea de tradición, o Überlieferung, que él traduce también, y después esa expresión de Gadamer tan discutida, y por tanto también tan mal interpretada, que todo lo que puede comprenderse es lenguaje. Eso se enraiza en realidad y se comprende desde lo que has dicho. Es decir, de toda tu exposición, a mí se me aclara muchísimo ese enraizamiento fenomenológico del trabajo de Gadamer. No sé si estoy muy equivocado. No, me parece que no, en realidad. Hasta donde yo puedo verlo, estaría completamente de acuerdo con vos. No, Husserl mismo subraya el carácter tradicional y de las tradiciones. Lo que pasa es que no suele hacerlo en el contexto del lenguaje. Pero sí, por ejemplo, se refiere a las tradiciones de los pueblos. Hay algunos textos muy interesantes, creo que nunca van a ser traducidos, pero están en el tomo 29 de la Husserliana. Es un tomo complementario al tomo principal de la crisis. Son manuscritos de los mismos años. Y ahí habla, digamos, bastante extendidamente de la cuestión de la formación de las tradiciones. Es el lugar donde diferencia entre una protoforma de la historia, una protohistoricidad, una historia primera y una historia segunda, ¿no? Y es en ese contexto en que subraya la importancia de las tradiciones. Es decir, frente a esta concepción que nos puede quedar como un poco árida y dura, de la época de investigaciones lógicas, que refiere al lenguaje simplemente pensando en el lenguaje de la lógica, en realidad, con sentidos puramente ideales que son absolutamente independientes del tiempo, y cuya transmisión en última instancia es simplemente una transmisión, si se quiere, cuasi mecánica. En cambio, las tradiciones lo que forman son como sedimentaciones a lo largo del tiempo. Es esto mismo que explica para el caso del ego personal, ¿no? De la sedimentación de mi experiencia, que es lo que habilita también a hablar de una persona, y no simplemente de una X vacía, de un yo como X vacía, sino de una persona con espesor, con una historia propia. De la misma manera, dice Husserl, los pueblos y las naciones van creando una historia propia que se sedimenta en forma de tradiciones. Entonces, claro, si uno añade, digamos, esto que viene diciendo al final, que en esa formación y en esa transmisión cumple un papel fundamental el lenguaje, entonces ahí tenemos la raíz de lo que dice Gadamer, que por supuesto lo explicita mucho más, porque está en otro contexto y tiene otros intereses, ¿no? Ya no es más el interés lógico el que prima. Muchas Y gracias. lo mismo, bueno, la otra tesis es muy discutida, ha sido muy discutida, ¿no? El carácter, lo que en la traducción se llama la lingüisticidad, ¿no? de la experiencia. Pero creo que se puede iluminar bastante, y sobre todo relativizar las interpretaciones más extremas, contra las cuales, si mal no recuerdo, el propio Gadamer se levantó en su tiempo, ¿no? Esto de decir, bueno, toda la experiencia está mediada por el lenguaje, o está totalmente condicionada por el lenguaje, para exagerar un poco. Él mismo reconoció que esto no es cierto. Y Husserl estaría de acuerdo en esto. Digamos, hay más bien esto, hay una relación de complementación. Hay un nivel de la experiencia que es mudo. Y justamente el nivel de la experiencia muda lo que ayuda a entender el porqué de la metáfora, el porqué del lenguaje que se salta fuera de las reglas.
Si no, el lenguaje se ajustaría perfectamente. Sería, digamos, lo que se cumpliría lo que pide Wittgenstein en el Tractatus, ¿no? Una perfecta adecuación entre el lenguaje y la realidad, ¿no? Una correlación perfecta entre todos los elementos. Ciertamente eso no se da. Por esa razón también es que el lenguaje no condiciona completamente la percepción. Por más que uno le resulten seductores argumentos como el que puso en su momento en los años 60 Benveniste, ¿no? Respecto de la, qué sé yo, de la ontología aristotélica basada en la estructura de la lengua griega. Está bien, hay un punto a favor ahí, pero la estructura ontológica que deriva Aristóteles, en todo caso de la lengua griega, también la trasciende. Y la estamos discutiendo nosotros en una lengua que ya no es la griega, aunque tenga una raíz común. Así que sí, creo que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Sí, Francisco. Pues primero, muchas gracias, profesor, por la excelente presentación, muy interesante y muy esclarecedora. Yo tengo una pregunta muy puntual, quizás sea una pregunta un poco, si está fuera de lugar, usted me dice, por supuesto, y es, ¿en qué momento se puede plantear un elemento, digamos, moral del lenguaje, en el sentido en que el lenguaje puede ser dentro de este contexto, dentro de esta génesis del lenguaje, una apelación, pues, sí, una exigencia o un acto de llamamiento más que de designación o de descripción, o de no poder, digamos, alcanzarse a sí mismo en la génesis que veníamos viendo, incluso también en el modo intersubjetivo en que se planteaba. Es decir, porque también usted decía en un punto, si comprendí bien, que el lenguaje también podía ser instrumento de mentira, podía ser instrumento de falsedad. Entonces ahí yo pensaba, pues, si había un elemento, porque una de las características lingüísticas, incluso, pues estoy pensando también en Levinas, por ejemplo, es en la apelación, bueno, incluso no Levinas, sino pues en general, un elemento de demanda, ¿no? Donde no habría pues propiamente ese movimiento, o bueno, obviamente esa sería la pregunta, si se puede eh, conectar con este movimiento para llegar incluso a ese momento que es genial del lenguaje como fiesta y del lenguaje como salto. Y bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por su pregunta, que la verdad es muy interesante. No está nada fuera de lugar. Quizá que estoy fuera de lugar soy yo, con la respuesta que puedo llegar a dar. Pero es una pregunta compleja, en realidad. Primero, porque Husserl no conecta los dos temas que yo recuerdo en forma muy explícita, ¿no? Lo que podemos llamar el tema del lenguaje, por un lado, y el tema de los valores y de la ética, por el otro. Pero, sin embargo, sí habla de una llamada y de una interpelación, y utiliza todo el vocabulario relativo a la llamada y a la vocación para referirse a este cumplimiento del mandato ético, de este último imperativo que es más fuerte que el imperativo categórico incluso, ¿no? Pensando en los últimos años también, los mismos años en los que escribe esto último que dije, el imperativo del amor. Y ese imperativo del amor exigiría, y digo exigiría porque Husserl no lo refiere de esta manera, un uso del lenguaje acorde. Y esto sí se enlaza con lo que usted recordaba que yo comenté más temprano, respecto de la seducción del lenguaje. Claro, cuando Husserl utiliza la palabra seducción del lenguaje, ¿no? La Verführung der Sprache en el origen de la geometría, el tercer apéndice de la crisis, está pensando en algo quizá un poco más simple todavía. Está pensando simplemente en el hecho de que los sentidos ya habitualizados, ya sedimentados, como dijimos, pueden hacer que interpretemos erróneamente cosas nuevas en base a lo ya conocido, ¿no? Esa es una posibilidad de la seducción del lenguaje. Y le está pensando en realidad en algo que había dicho ya, todo este anexo es una meditación que escribió en algún momento marginalmente al parágrafo 9 de la crisis, que justamente donde habla, es el núcleo de la primera parte del libro, donde habla justamente de la crisis de la ciencia
y de su origen en la ciencia de Galileo, en las decisiones iniciales de Galileo, ¿no? Y su diagnóstico central es que ha habido un olvido de esos fundamentos que hubieran hecho ver que la realidad no puede ser matematizada en el sentido de suplantada su verdadera realidad por la realidad que presenta la ciencia con sus fórmulas, ¿no? Eso que llama substrucción en varios lugares en la crisis. Entonces, en ese contexto está pensando la seducción del lenguaje. La seducción que permite descansar sobre los conocimientos ya adquiridos, descansar sobre el lenguaje ya establecido y no reformularse de nuevo las preguntas del origen. No volver a preguntarse por esa institución originaria de la cual provino. Esa es una posibilidad. Pero claro que está la otra posibilidad del lenguaje, y eso Husserl, sí, que recuerdo, lo discute en sus lecciones de ética, que es la del lenguaje engañoso. Y creo que usted se refería a eso más bien, ¿no? Es decir, al caso del que miente. El caso del perjuro. No simplemente el caso de que se equivoca porque utiliza un sentido tradicional de las palabras que no corresponde en este nuevo caso que se presenta, digamos. Que pasivamente reitera una forma de... Digamos, en última instancia, muchas actitudes ligadas hasta al conservadurismo tienen que ver con esta actitud básica, de mantenimiento de lo que ya está de la manera como ya está establecida. Que puede no ser consciente. Cuando es consciente tenemos este otro sentido de seducción también, ¿no? El sentido del engaño. Así que es un tema que en realidad habría que pensarlo. Da como para continuarlo. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Gracias, doctor. Y tenemos una pregunta en el chat de Diego Alejandro, donde dice, ¿puede interpretarse que el mundo de la vida y la construcción de sentidos se dan en niveles de realidad? Por ejemplo, relacionar el mundo de la vida primordial de Husserl, que Husserl enuncia en sus meditaciones cartesianas, con la corporalidad, y el mundo de la vida concreto con el mundo intersubjetivo. Sí. Sí, y de varias maneras. O sea, ya que usted mismo me ha puesto el contexto, de varias maneras. Por un lado, hay lo que Husserl llama una construcción de sentido, apelando a la metáfora, yo la mencioné varias veces en la exposición, a la metáfora de las estratificaciones geológicas. ¿No? Es una metáfora interesante, la del geólogo, porque es también la del paleontólogo a la vez. Es decir, cumple una doble finalidad. Sirve para indicar estructuralmente qué cosas vienen primero, si son fundamentales, y cuáles están fundamentadas sobre las otras, ¿no? ¿Cuál es el orden de fundamentación? El sentido estático. Y por otro lado, también permite entender el orden de fundamentación en un sentido histórico, en un sentido temporal. ¿No? Y tanto la fenomenología estática de Husserl como la genética juegan las dos con esta doble posibilidad del sentido de los estratos. En el primer sentido, en el sentido estático, sí, Husserl distingue. Por un lado, se constituyen primero las cosas que llamamos físicas, ¿no? O naturales, y después las cosas espirituales, ¿no? Cuando yo hice la distinción entre las dos clases de cosas, hay como una jerarquía, en el sentido de que unas se constituyen o son la base para que se puedan constituir las otras. Entonces hay un primer estrato, que es el de la pura materialidad. Husserl distingue, a su vez, esto lo puede encontrar en el tomo segundo de Ideas, por ejemplo, distingue a su vez un primer estrato, que es el de la cosa en cuanto cosa puramente temporal, puramente dilatada en el tiempo y extendida en el tiempo. Por otro lado está el estrato espacial. Y finalmente está el estrato que llamamos propiamente material, ¿no? O sustancial causal, como lo llama él en Ideas. Que es el estrato en el cual una cosa ya no es meramente una unidad de espacio-tiempo, hasta ahí se puede parecer un poco a la intuición kantiana, sino que está interrelacionada con otras cosas. Es decir, tiene un horizonte de conexión necesaria con otras cosas. Y por eso se puede hablar de sustancialidad y de causalidad. Sobre esto se edifican las formas de lo viviente, ¿no? Lo que yo llamaba el cuerpo propio en sus dos aspectos de cosa viviente, de Leib. Leib remite a vida en alemán.
como cosa sintiente, como cosa moviente o como cosa volitiva, y finalmente como alma que gobierna, que en el caso del humano es un espíritu, ¿no? Un alma racional, si se quiere más tradicionalmente. Y en el caso de los animales, y tal vez de las plantas, pero no vamos a entrar en esa discusión ahora, tiene, digamos, un alma de otro tipo, pero tiene un principio vital que lo organiza, y ante el cual responde ese cuerpo como órgano. Así que ahí hay toda una jerarquía. Y esa jerarquía se puede continuar, porque los seres espirituales, como explicaba en la última parte, a su vez se unen unos con otros en asociaciones más altas. Desde un simple club de fútbol de barrio, o los chicos de la escuela, hasta organizaciones más complejas como una institución, ¿no? Como puede ser la iglesia o el Estado. Y todo esto marca una serie de jerarquías estratificadas. Así que sí, hay un orden. Y el orden de la idealidad también corre parejo con esto. Yo alguna vez escribí un articulito sobre esto, si mal no recuerdo, pero no lo recuerdo por suerte, así que se salvan, porque no recuerdo mucho qué decía ahí, pero en todo caso justificaba por qué tiene que ser cierto esto de que hay niveles de idealidad, ¿no? Desde los más elementales hasta los más estables. Esto se puede ver simplemente en el paso de en nuestro tema, en el paso de la percepción al lenguaje, ¿no? La percepción en sí misma siempre se da aquí y ahora. Y lo que percibo, cuando percibo aquí y ahora, es un sentido momentáneo. Ese sentido momentáneo puede luego formar parte de un sentido más estable. Y de hecho las explicaciones de la tercera sección de Ideas 1 desmenuzan esa manera como se estabilizan los sentidos noemáticos, como lo llama ahí en esa obra, frente al puro momento del presente aquí y ahora. Ahora, eso no abandona todavía el ámbito de la formación de sentido individual, lo que llamaríamos lo egológico, ¿no? El ámbito puramente egológico. El ámbito intersubjetivo requiere la empatía, la comunicación con los otros, y a su vez esta otra forma más alta de comunicación que es el lenguaje. Ahora, el lenguaje puede adoptar esta forma básica, que también lo dice Husserl, que es la forma del discurso viviente, en cuyo caso tenemos un grado de idealidad mayor que la idealidad que puedo tener yo en cuanto a mis sentidos propios, porque estos son sentidos compartidos. Pero todavía esos sentidos compartidos pueden tener un grado de idealidad mayor, porque pueden ser fijados por escrito y quedar disponibles para cualquiera. Es un poco la tesis del origen de la geometría. Y entonces adquiere un grado de idealidad mucho mayor, que puede ser repetible y reiterable, en principio en cualquier contexto. O sea, que se liberan del contexto que les dio origen. Así que ahí tenemos como una graduación de tipos de idealidad. No sé si eso responde en algo a su pregunta, o me desvié mucho. Sí, hay una pregunta de Graciela y después de Jaime Iribe. Sí, Graciela. Luis, lo mío tiene que ver con tu conclusión, que la verdad que me impactó, me llamó la atención, porque según puedo entender, hay algo, a ver, lo voy a decir por el lado del lenguaje, sí, hay algo que el lenguaje, hay algo en la percepción, mejor dicho, que el lenguaje no puede decir. ¿Es así? Es decir, y que, digamos, habría que entonces ir por, como hace por ejemplo Ricard, por la vía, digamos, de los símbolos, de los mitos. Ahora bien, la cuestión sería, entonces me pregunto, si en última instancia ese excedente de la percepción puede ser superado de alguna manera, porque cuando pienso en ese excedente, pienso en la posibilidad del aún más, ¿no? Es decir, pienso en la teleología, si se quiere, husserliana de poder, digamos, es decir, que en última instancia, es decir, es una infinitud nunca alcanzable. Entonces, es decir, esta, digamos, que no es limitación, no es correcto decir limitación de la percepción, no es por otro lado el motor de todo lo que de alguna manera estuviste relatando, es decir,
es decir, de la intersubjetividad, de las comunidades de orden superior. Es decir, no es la base, no es ese logos, digamos, es decir, que no puede ser dicho, pero que es dicho de alguna manera, es decir, eso. Sí. Ya sé, es una respuesta decepcionante, pero sí. Sí, en el sentido, ahora lo trato de explicar. En el sentido de que la propia percepción, claro, el problema está también en qué es lo que entendemos por percepción. Uno Claro. puede tener un concepto, digamos, estrecho, restringido de percepción, Sí. pero aún en ese concepto estrecho y restringido de percepción, que es por ejemplo el que maneja Husserl en Ideas 1, cuando habla del lenguaje, cuando dice el lenguaje expresa, ¿no?, lo que otros estratos y básicamente la percepción ven en forma muda. Pero lo que ve la percepción es mucho más que lo que ve la percepción en el sentido del mirar con los 5 sentidos y estar simplemente atento y despierto delante de las cosas. O sea, la percepción implica bastante más que eso. Yo estoy de acuerdo con vos en que Sí. es una forma, Justamente, es perdona, la Luis, forma básica de estar instalados en el mundo. Claro. Justamente pensaba, después de hacerte la pregunta y escuchar tu respuesta, pensaba en esto que dice Merleau-Ponty, ¿no? Es decir, la percepción es un acto, y para Husserl también es un acto, ¿no? Es decir, como para toda la tradición no estoy diciendo nada nuevo. Pero Merleau-Ponty dice, es el fondo sobre el cual se destacan todos los actos. Y justamente esa idea del fondo sobre el cual, si se quiere, el mundo percibido, como querramos llamarlo, es decir, ese fondo es justamente lo interpelante, como decía Francisco recién por un lado, y a su vez lo movilizante, ¿no?, de todo, digamos, es decir, ese proceso. Sí. Sí, y eso en realidad también lo dice Husserl. Digamos, por distintas razones eso no aparece tan visiblemente, pero lo dice, la percepción es la forma básica de toda conciencia, en el sentido también de que cualquier otra forma de conciencia tiene siempre ese fondo de percepción, que es irrenunciable, no importa cuál sea. Lo dice, digamos, lo dice indirectamente ya en ese parágrafo 27, 28 de Ideas 1, cuando está describiendo la actitud natural, antes de entrar en el método, lo está diciendo. Cuando yo entro en una actitud especial como la del geómetra, creo que es el ejemplo que pone, ¿no?, y me pongo a hacer una complicada demostración de un teorema de la geometría, el mundo perceptivo sigue ahí, nunca se va. Digamos, cuando estoy metido en los juegos de la imaginación, ¿no?, estoy enfrascado, hundido, metido dentro, sumergido en una novela o en una película, dado el caso, pasa lo mismo. Sigue estando ahí ese fondo perceptivo. En cambio, si estoy enfrascado en mi lectura de Kant porque tengo un examen mañana, probablemente otras cosas, otras actitudes particulares que podría tener están fuera de foco, no aparecen, no están simplemente ahí. Por ejemplo, la geométrica. En cambio, nunca pasa eso con la percepción. Nunca se conmuta con otras, ¿no? Las actitudes particulares, y pasa incluso con las vocacionales, excepto con esa forma última de vocación, que es la que tiene que ver con la ética, a la cual se refiere Husserl, pero con las vocaciones en el sentido habitual de la palabra pasa lo mismo. Uno conmuta de ser profesor en la universidad a volver a su casa y hacer la comida para los chicos. En cambio, la percepción no es conmutable. La percepción está siempre en los dos casos, en todos los casos. En cualquier actitud especial en la que esté, está siempre la percepción. Hasta en el caso extremo de que estoy dormido. Esto podemos discutirlo después, pero... Sí, pero estoy es una dormido, buena discusión. Los sueños tienen un fondo perceptivo que es inalienable. No importa respecto de la vida despierta cuán extraño puede parecer, deformado o anómalo respecto de la normalidad de la vida despierta, aún así hay ese trasfondo perceptivo. Estoy totalmente de acuerdo. Husserl utiliza a veces la expresión trasfondo, ¿no? Es el Hintergrund, es el Grund, es el fondo de todo. Es decir, Merleau-Ponty va más allá y habla de inconsciente perceptivo, ¿no? En los cursos, digamos, sobre la pasividad. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, si uno escarba en la estructura del presente viviente, en los textos de Husserl de los años 30,
¿no? Los famosos manuscritos C sobre el tiempo, también descubre lo mismo. Ese presente viviente no es el presente puntual, al estilo del que argumenta Aristóteles en la física, ¿no? Desde ese momento que se cancela y todo lo demás. Es un presente ampliado, en realidad. Y es un presente en el que sucede todo. Y ese que no hay palabras. Y por eso también no hay palabras, o las palabras no alcanzan. ¿No? Porque no quisiera decirlo así, pero es un poco como el Aleph de Borges, ¿no? En el que se concentra de algún modo todo el universo, y por lo tanto es inenarrable por principio. Y de ahí justamente la tendencia, y eso sí forma parte de la teleología, la tendencia y la necesidad de hacerlo explícito, ¿no? De llevarlo a la expresión de su propio sentido. Y por eso también es una tarea infinita. Porque además todo esto que estamos diciendo transcurre en el tiempo, y no solamente transcurre el tiempo, es tiempo. Y entonces no es una forma fija. O aunque tenga una forma fija, aunque se encuentre una forma fija, como lo muestran las lecciones sobre el tiempo, estructura fija del tiempo, ¿no? Las dos intencionalidades, longitudinal, transversal, etc. Aún así lo que transcurre en esas formas no es fijo. Y se enriquece, cambia. Es decir, todo eso es lo que no puede llegar, por lo menos bajo las formas condicionadas del lenguaje habitualizado, del lenguaje comunalizado. Un poco me refería a eso. Gracias. ¿Cómo explico un color? Para poner un ejemplo clásico, para terminar. ¿Cómo explico un color? Con los términos habituales del lenguaje. Y puedo decir, esto es rojo, esto es verde, ¿no? Esto es naranja, bueno, pero el tono exacto de naranja que estoy viendo, de la perspectiva que lo estoy viendo, y eso con suerte me puede mostrar el pintor, o un gran escritor. Exactamente. Pero no el lenguaje descriptivo basado en la vida cotidiana, y mucho menos el científico. Había otra pregunta, creo. Sí, está Jaime. Sí. Sí. Luis, estoy muy fascinado con tu ponencia, aunque no la entienda, porque ayer estaba en una clase y preguntaba un poco por ese lenguaje tan difícil por ese discurso tan difícil de Jacques Lacan, y yo le preguntaba al ponente cómo ubicar a Lacan en respecto de los otros filósofos contemporáneos, y me dice, bueno, no es como Husserl, no tiene nada que ver con la hermenéutica, ¿no? Pero entonces, intentar conocer un discurso desde lo que no es o con lo que no se parece, bueno, es por lo menos una ruta, un rumbo. Y hace un momento tú hablabas de la lingüisticidad de la experiencia y me recordó un poco ese concepto de lingüistería o de la literatura que habla Lacan también, que juega con esas formas, haciendo neologismos, algo que toma el significado y el significante en esa tendencia que tiene de distinguir los significados y los significantes 1, 2 y 3. Y que al final coloca al discurso o el lenguaje como atravesándolo todo, ¿no? Y hace un momento decías, bueno, el lenguaje no condiciona la experiencia, pero lo inverso tampoco. O a veces sí y en otras veces no. Y entonces mi inquietud parte de que yo hice danza y ahora mis maestros dicen, ¿por qué no justificas en una tesis como si la danza no fuera un texto en sí mismo, un lenguaje? Porque yo no sé mucho cómo trasladar la experiencia de mi corporalidad en un escenario respecto del discurso, y los que saben el discurso no saben danzar. Y entonces no me cuesta trabajo encontrarme a alguien que me ayude a estar en ese puente donde mi corporalidad se haga discurso y donde mi discurso pueda dar fe de lo que está ocurriendo en el escenario. En la danza contemporánea, por citarlo. Lo distingo de las demás danzas porque las demás danzas tienen una estructura, digamos, ya prevista, pero en el contemporáneo o en la danza Buto, esta japonesa, pues el lenguaje es otro. La experiencia es otra. Es obvio que el lenguaje, la palabra no puede entrar ahí, no puede dar fe completamente, se queda corta. Pero la vivencia ahí está, porque el público entiende que ahí está pasando algo, ¿no? Y
y que es inmanente, pero también que a veces es trascendente. Sí, me parece muy interesante. Por el lado de Lacan no puedo abrir juicio porque honestamente no lo conozco. Me pasa lo mismo que le pasa con Husserl, no lo entiendo. De manera que tal vez deberíamos hacer el circuito inverso que usted me sugirió al principio. Pero respecto, claro, de la danza y del lenguaje, sí. Supongo que Graciela podría tener tal vez alguna sugerencia, ¿no?, respecto de quienes han tratado este tema. Yo recuerdo el caso, bueno, de la malograda Mónica Larcón, Claro, ¿no?, la ecuatoriana que, bueno, terminó radicada en Colombia, pero pasó muchos años en Freiburg, en Alemania, hizo ya su tesis justamente sobre fenomenología de la danza. sí, sí. Y ella misma era bailarina y hacía danza contemporánea. Sí. Creo que incluso hasta en Freiburg estuvo relacionada, ¿no? En Wuppertal estuvo relacionada con Pina Bausch y con su grupo. De manera que, digamos, tal vez un punto de partida podría ser las obras que ha dejado escrita Mónica. Sí. Digamos, como un Sí, yo ejemplo. tampoco conozco, perdona Luis, sí, ahora que hiciste referencia a Mónica, sí, digamos, parecen extraordinarios los trabajos de ella, porque realmente, aparte de haber ejercido, ¿no es cierto?, la profesión, tenía digamos así, una lectura muy fina, sobre todo de Merleau-Ponty. No creo Ariela Batán también en Córdoba, pero Ariela porque ha sido, digamos, también se ha dedicado a la danza y se ha dedicado a Merleau-Ponty, pero no sé si tiene trabajos específicos sobre la danza, va sobre el movimiento. Pero hay una línea, yo no recuerdo ahora, hay una línea que trabaja justamente todo el tema de la danza, sí. Así que, digamos, habría elementos como para poder comenzar. Sí. O un correo tuyo para preguntar. Si querés, Jaime, justo iba a ofrecer eso, nos escribís un correo a Hermenéutica y entonces podemos consultar después a Graciela y a Luis si quieren pueden pasarte la bibliografía. Así que nos escribís a Hermenéutica y ya los ponemos en contacto. ¿Yo puedo hacer una pregunta breve? Hola. Sí, buenas tardes, sí. Hola, ¿cómo estás, Luis? Bueno, gracias por la presentación. Me gusta mucho el tema. La verdad que no sé mucho del tema del lenguaje en Husserl, pero me interesa mucho la relación con la comunicación y con la formación de grupos sociales, porque a mí a veces me cuesta distinguir un poco en Husserl la noción de acto social y acto comunicativo. Pareciera que a veces los usa como sinónimos, ¿no? Porque los actos, digamos, lo que está en el origen de la formación de la sociedad, digamos, lo que permite de alguna manera decir, bueno, podemos hablar de formación de un grupo social, son los actos comunicativos. Los actos comunicativos, si no recuerdo mal, de lo que trabajé para mi tesis, suponen la reciprocidad, ¿no? Para Husserl son recíprocos, es decir que tomando el ejemplo de la promesa que mencionabas, para que algo sea una promesa tiene que ser comprendido por la otra persona como una promesa, ¿verdad? Entonces, estos actos comunicativos, digamos, son como la base, la condición necesaria para formar sociedad, comunidad, pero me preguntaba qué nivel de integración permite el lenguaje, porque en esta génesis de la comunidad, digamos, se podría decir que el lenguaje permite, según Husserl, un nivel de integración relativamente débil, porque lo que faltaría sería no solo la comunicación, sino también el compartir una meta, por ejemplo. O no sé, me lo pregunto, ¿no? También en relación con lo moral que mencionaban antes.
Y también la idea de personalidad de orden superior, me parece que, si no me equivoco, también implica esto, no solo estar en comunicación, comprender lo que el otro me quiere comunicar, sino también actuar como una sola persona. Y entonces pensaba que ese sería un nivel, si se puede hablar, ¿no? Como de niveles de integración. Bueno, eso, y no sé si quizás suena demasiado estático decir que la comunidad lingüística es una comunidad de un nivel de integración relativamente débil, porque todavía le faltaría esa otra dimensión. Y después una cuestión que también a mí a veces me cuesta comprender en el trasfondo de la teoría justa sobre la comunicación, es que este modelo se aplica a la comunicación entre individuos, pero también a la comunicación entre grupos, ¿no? O sea, las relaciones entre grupos sociales. Y esto no sé si tiene mucho que ver con el tema del lenguaje, pero lo menciono porque quizás alguna relación tiene, que es que a veces me cuesta entender el tema de la reciprocidad en la comunicación entre grupos. Claro. Pensaba eso, ¿no? Que quizás algo que funciona más en el nivel individual, en los niveles comunitarios. Y bueno, incluso es verdad que para Husserl esas comunidades se pueden ir englobando ad infinitum, digamos, ¿no? Hasta llegar a la idea de la humanidad. La humanidad. Bueno, nada, era alguna reflexión en relación sobre la relación entre lenguaje, comunicación y formación de la sociedad, del grupo social. Claro. Bueno. ¿Tengo tiempo para responder? Bueno, perdón, yo me... No, simplemente para acotar la respuesta, simplemente. Claro, estoy de acuerdo con vos en que se puede hablar de distintos niveles, claramente, ¿no? Desde el nivel de una relación que justo se llama por ahí simbiótica, que es la que se da, por ejemplo, entre los miembros de una familia. ¿No? Sería un primer tipo, un primer prototipo, si se quiere, de socialidad, en el cual, sin duda, es condición necesaria esta comunicación recíproca. Y esta idea de la comunicación recíproca está relacionada con los tres estamentos, que en realidad fui mencionando a lo largo de casi toda la exposición. Por un lado, la percepción sensible, es decir, la presencia, pero por otro lado, la empatía, que vincula una presencia con la otra, la de unos con otros, y también la del lenguaje. Y de algún modo lo que ocurre es que están entrelazadas las tres. En un siguiente nivel tenemos esas comunidades más amplias que ya exceden a la familia. No, dejando de lado, digamos, los detalles menudos de las familias de conformación mínima, las grandes familias, ¿no? Las alquerías medievales que incluían 50 personas dentro de la época, estaban todas las generaciones debajo del mismo techo. Digamos, no importa la amplitud que le demos a la palabra familia, ¿no? Todavía se da en muchos lados eso. Hay uniones de sujetos que son para o extrafamiliares, ¿no? Desde el grupo escolar, o que yo mencionaba, el grupo del club de fútbol, y cosas así. Esas asociaciones tienen ya una diferencia y por eso vamos a hablar de otro nivel. No solamente es un nivel extensivo de amplitud, sino también tiene una diferencia cualitativa, que es el hecho de que son sociedades de fines, que se proponen un fin común. La propuesta de un fin común implica necesariamente el lenguaje. Todavía cuando se trata de una comunidad pequeña, digamos, un pequeño club de fútbol barrial, supongamos, los otros dos elementos, la percepción y la empatía, están presentes. Están presentes de una manera que no tiene por qué ser la misma que las relaciones familiares, pero está presente como estructura. Ahora, cuando pasamos a círculos más amplios, un tercer nivel, vamos a llamarlo así, de extensión, como puede ser ya toda una comunidad barrial completa, independientemente de los subgrupos que se han formado, ya ahí tenemos una relación en la que el lenguaje, me parece a mí, pero estoy interpretando mucho a Husserl porque creo que no habla de esto directamente, ahí el lenguaje tiene un mayor papel que la empatía y que la percepción. Y finalmente llega un punto más arriba todavía, vamos a saltar pasos y a pasar directamente a una nación completa, o una gran institución completa, ¿no? Toda la institución educativa, supongamos, con todos los maestros, profesores que forman parte, que están bajo esa égida. Ahí ya los niveles de percepción y de empatía son, si no son mínimos, son muy relativos.
y se refiere en realidad a subgrupos o a subgrupos. En realidad el conjunto funciona de acuerdo con otra dinámica, que yo diría es más lingüística que empática o perceptiva, y que tiene que ver con una persecución de fines para los cuales todos se ponen en común, de una manera o de otra, sea que crean la institución o sea que se suman a una institución ya creada, ¿no? Se suman, digamos, pasivamente. Así que ahí entramos en otro nivel. Y ahí sí tenemos una sociedad de fines. Y claro, cuando Husserl define, si es que alguna vez hace eso, las personalidades de orden superior, las refiere específicamente a estas sociedades de fines. Claro. No a las sociedades ni simbióticas ni a las intermedias, sino a las asociaciones de fines directamente. Y no de fines momentáneos, sino de fines permanentes. Perdurable, claro. ¿No? Como puede ser una institución escolar, como puede ser una iglesia, como puede ser el Estado mismo. Claro, y esos fines perdurables seguramente implican comprometerse con valores también. Obviamente, claro. Gracias. Ahora, en ese compromiso con valores también hay una mediación lingüística. Porque no son valores que se transmiten de manera personal, de persona en persona, en forma directa. Como digamos, en su forma más notable, más notoria, lo hacen los valores familiares dentro de una familia. O incluso la relación entre maestro y alumno, o maestro y discípulo, ¿no? En las relaciones, en distintos tipos de relaciones escolares. Ahí eso trasciende. O uno dice que tiene empatía por tal candidato político, está usando la palabra en realidad en un sentido impropio, visto desde el punto de vista de Husserl. Claro. Y ya no hay esa relación, la relación es mucho más indirecta, mucho más mediada. Claro, sería una forma de... Claro, el tipo de empatía indirecta que interviene también en el amor universal, ¿no? Claro. Que forma estas cadenas infinitas. No, es interesante el tema. Me parece que la teoría de la comunidad, a medida que se va ampliando, trae estas cuestiones, ¿no? En relación con la unidireccionalidad, la reciprocidad. Claro. Y la reciprocidad, si no desaparece, por lo menos cambia. ¿No? Adopta nuevas figuras, si se quiere. Ya no son las mismas. La reciprocidad de la presencia personal, ¿no? O del compromiso personal, como la promesa. Digamos, hay una promesa, sí. Incluso se puede hablar de fidelidad, pero en otro orden. No es en un orden personal. Es una fidelidad, por ejemplo, a los fines comunes propuestos por esa asociación, por esa unión. Es una fidelidad a los valores y no a las personas. Algo así. Gracias y perdón por meterme al final, que los pasar las No pasa nada. Bueno, muchísimas gracias, Graciela, Luis, y a todos y a todas los que nos acompañan siempre. Y los esperamos, bueno, en la reunión que tenemos la semana que viene y en todas las que vamos a tener en esta segunda mitad del año. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la paciencia y bueno, espero que esto ayude a reflexionar. Muchas gracias, Luis. Muchas cosas. Sin duda. Gracias a ustedes. Adiós, gracias. Gracias, Luis. Chao, gracias, Laura. Chao, una buena gracias a tarde todos. para todos. Gracias, igualmente.